Bueno, buenos días. Estamos acá en el ciclo de entrevistas, en el Living de News Digitales. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un consultor y especialista en opinión pública, Sebastián Galperín, a quien le agradecemos la presencia acá en el estudio. Y bueno, para analizar un poco cómo está el presente político de la Argentina, también el económico, también el social, ¿no? Porque de alguna manera a través de la opinión pública uno puede empezar a entender cómo va un proceso en un gobierno, cómo va un proceso en un determinado momento que le toca atravesar al país. Así que bueno, te agradezco la posibilidad de que hayas venido y desde ya abrirte también un poco la posibilidad de empezar a analizar este fenómeno, podemos decir, que ha sido la irrupción en el poder de Javier Milei, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo. La verdad, un placer. ¿Cómo fue para vos, entendiendo un poco esta posición tuya de estar analizando, determinados gobiernos o distintos gobiernos a lo largo del tiempo también y en tu carrera, en tu experiencia, el antes, el durante la campaña y el post llegada al gobierno de Milei? ¿Lo esperabas, lo especulabas, lo analizabas, sentías que se iba a dar y al mismo tiempo cuando empezó, ¿sentiste que está cumpliendo con lo que de alguna manera la gente tenía como expectativa de este gobierno? A ver, desde lo personal, te confieso, yo soy de los sorprendidos, no esperaba que le ganara, o sea que otros colegas sí la vieron, como se dice. Claro. Y bueno, desde el punto de vista, te diría, analítico, como sociólogo, un poco siempre recuerdo lo que decía Andrés Malamud, ¿no? El gran politólogo, que decía, quemó todos los manuales, o por lo menos la mitad de la biblioteca. Y creo que nos pasó a todos, tuvimos que recalcular el GPS para repensar las coordenadas con las cuales pensábamos la política argentina, porque buena parte de las máximas que pensábamos, la territorialidad, la estructura, como precondiciones para poder llegar al gobierno, con Milei no se dieron. Bueno, fue un candidato, un emergente, que irrumpió con una velocidad increíble de panelista de televisión a la presidencia sin escalas, ¿no? No es que tuvo un cargo ejecutivo previo, no en intendencia, no en gobernación. Bueno, estuvo en el Congreso, ¿no? Claro. Fue diputado, pero tampoco es que tuvo una gravitación muy potente y dentro de un armado muy pequeño, porque estaba él con Villarruel, no es que era un bloque significativo, con lo cual, bueno, esto nos hizo repensar muchas cosas. Respecto al segundo punto, yo diría, uno de los principales activos del presidente, a partir de estudios que hicimos con sus propios votantes, es justamente esto de está haciendo lo que había dicho en campaña. Y esto incluso lo reconocen aquellos que se muestran más, digamos, rechazadores de los lineamientos del gobierno, ¿no? Con solo un punto en particular, que se lo reprochan todos, es, pero el ajuste lo iba a pagar la casta, Claro. ¿no? Y finalmente parecería ser, como dijo algún participante de un focus group, que la casta son los jubilados, los docentes, y esto sí genera una particular sensibilidad en un contexto donde estos temas, digamos, impactan y generan un rechazo transversal en la opinión pública. Temas de educación, como lo vimos incluso al principio de su mandato con la marcha en defensa de la educación pública, el tema Garrahan, etcétera, ¿no? ¿Sentís que se dio en un momento determinado del sistema político argentino? Porque también muchos lo asemejan, ¿no? El retorno de la democracia 40 años después, distintos partidos políticos alternándose en el cargo y quizá para mucha gente sin soluciones. Absolutamente, y si uno se retrotrae la experiencia desde el 83 a esta parte, aquí el legado de Alfonsín de que con la democracia se come, se educa, bueno, al menos hasta el momento no se cumplió. Y ahí fracasaron todos, ¿no? Es decir, en esa promesa incumplida. Fracasaron los gobiernos kirchneristas, fracasó Macri, fracasó el radicalismo, etc. Y el peronismo en sus distintas vertientes que ha venido gobernando en la Argentina de manera interrumpida en los últimos 40 y pico de años. Con lo cual, digamos, Milei viene a patear el tablero, él lo tiene muy claro, y fíjate que es muy interesante que un presidente, habiendo transcurrido un año y medio de su mandato, se siga reivindicando como un outsider, ¿no? Él es muy loco, el principal administrador del Estado, no solo que dice que viene a destruir el Estado, no a mejorarlo, sino que además, él dice, yo no soy político, y la crítica incluso de Mauricio Macri es que él no delega, se desentiende, ¿no? Porque, digamos, buena parte de todo lo que tiene que ver con el armado político descansa en la figura sobre todo de su hermana, a quien él define como el jefe, ¿no? Claro, Karina toma un papel casi preponderante y central hoy por hoy en la Argentina, sobre todo en un año electoral, porque quizás es real que el primer año de mandato sí se llevó los focos Javier, Karina tenía un rol, pero en definitiva no pasaba a mayores, podemos sentir.
Ahora, cuando empezaron los acuerdos políticos, la figura de Karina se hizo central en las mesas de discusión y la de Javier quedaba marginada. Digo, ¿sentís que eso le hace pagar también un costo alto a ella? Yo creo que le hace pagar un costo al gobierno, porque como se manifestó en las últimas semanas, ha habido una fricción en el denominado triángulo de hierro, ¿no? Entre una Karina que podríamos llamarla más purista desde el punto de vista de la construcción del armado electoral, ¿no? En donde su apelación es a teñir todo de violeta, y un Santiago Caputo que aparentemente tiene una línea más aperturista, de mayor diálogo, de incorporar digamos, a otros actores dentro de las listas, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que tiene el gobierno por delante. Tengamos en cuenta que es un gobierno con presencia minoritaria en ambas cámaras del Congreso y con desafíos mayúsculos en lo que viene. Digo, el propio Milei ha dicho que para el año que viene el proyecto es las reformas laboral y tributarias. La previsional ya lo dejó para un hipotético segundo mandato. Pero en cualquier caso va a necesitar musculatura que hoy no tiene, digamos. Y estamos viendo además en los últimos días, ayer concretamente, se instala en el mundo político la idea de que Milei es mal pagador, ¿no? Es decir, estos gobernadores que hoy se muestran de alguna manera enojados o insatisfechos con, bueno, todo el apoyo que le dimos en términos de gobernabilidad, el apoyo a la ley bases, con legisladores que responden a ellos, y sin embargo eso no se tradujo en recursos para las provincias, ¿no? Y esto explica, por ejemplo, el armado que se vio ahora encabezado sobre todo por Puyar, Oyar Llora y otros 4 gobernadores, el armado alternativo. Sumado a, bueno, todos los problemas que hay en el PRO, ¿no? Entre aquellos que suscriben y firman el cheque en blanco, digo, Santilli y Ritondo, y otros, sobre todo, que han quedado heridos a partir de la última elección de la Ciudad de Buenos Aires, pero que ya venían manifestando diferencias con el gobierno y que incluso esto se ha expresado en otros armados electorales, ¿no? Es decir, el espacio de Somos Buenos Aires como una tercera vía, pero también el de María Eugenia Talerico, el de Manes, los hermanos Pasaglia en San Nicolás. Decimos, nosotros no vamos a justamente firmar a libro cerrado, digamos, ¿no? Entonces, hay como otras opciones. Y esto también se corresponde con una idea de nosotros queremos una negociación, no ser fagocitados, ¿no? Parecerían decir, dirigentes como María Eugenia Vidal, por ejemplo, ¿no? Claro. En ese aspecto, ¿sentís que le costó a la política digerir la llegada de Milei al gobierno y que de alguna manera recién hoy comienzan a darse de alguna manera estos vueltos que habitualmente se dicen tras las derrotas? Digo, sobre todo lo pienso desde el lado del peronismo, que fue el último gobernado, digamos, el último que gobernó la Argentina y que hoy en día todavía sigue con muchas crisis internas para discutir los nuevos liderazgos. Digo, bueno, el arresto y la detención de Cristina, digo, todo esto, ¿sentís que todavía le va a faltar aún un poco más a las expresiones políticas opositoras a Javier Milei para urgir? ¿O crees que a partir de este año puede empezar a darse de una manera un poco más acelerada? A ver, te confieso que soy bastante escéptico en el corto o mediano plazo de que se pueda construir un armado consistente, básicamente porque desde el punto de vista de la opinión pública, lo que uno ve en los distintos estudios es que no se percibe una hoja de ruta alternativa, ¿no? De hecho, vos te encontrás justamente en estudios cualitativos con grupos focales, con gente que por ahí cuestiona al presidente, critica los modos, critica esto que hablábamos recién de, digamos, la baja presencia en salud y educación, donde no solo se ajusta, sino que después del ajuste a los jubilados encima se hace un asado con los 87 héroes, ¿no? Este tipo de cosas generan una particular sensibilidad en la opinión pública. Ahora, sin embargo, buena parte de aquellos que lo votaron te dice, lo seguiría apoyando. Y no porque estén muy encandilados con el modelo, sino porque creen que no hay alternativa. Creen que cualquiera que hubiese tenido que asumir, en este caso Massa, supongamos, hubiera tenido que cruzar al Rubicón. Es decir, enfrentarse a los desafíos que impone un ajuste necesario en un contexto donde las sensaciones nos caíamos al precipicio. Y nadie parece tener una alternativa superadora, al menos explícita. Me parece que ese es el gran desafío de la oposición. Y sí creo que también hay un desacople entre oferta y demanda. Cuando vos analizás cómo se autodefine la población a partir de distintas encuestas en términos de oficialismo y oposición, se distribuyen por la mitad. Un 35% de cada lado. Quiere decir que te queda un 30% de un niní, que no son ni oficialistas ni opositores. Ahora, cuando a esa misma población le preguntás, bueno, ¿a quién iría a votar? Buena parte de ese 30% que no suscriba a ninguno de los polos de la grieta, hoy no encuentra una expresión dentro de estos espacios que se fueron armando que lo vea consistente. Es decir,
buena parte de la gente, nosotros hicimos un estudio con la gente de Equipo Mide justamente, a partir de la gente que nosotros los llamamos indignados media en Argentina. Bien. Aquellos que no fueron a votar o manifiestan que no van a ir a votar en las elecciones de este año, de cara a septiembre, octubre. Y solo un 10% aducía argumentos que tenían que ver con cuestiones logísticas, problemas de salud, exenciones por edad, viaje. La mayoría tiene un desencanto con la política, está enojado por la corrupción. Ahora, hay un porcentaje también de los no votantes que dice, en realidad yo quisiera, digamos, hacer un voto castigo frente al gobierno y no tengo cómo canalizarlo. Es decir, no encuentra dentro de la oferta política disponible hoy una vía para canalizar ese descontento, ¿no? Claro, no hay un quién al que le podamos asignar ese voto. Por lo menos la gente no lo visualiza. Ahora es muy baja la participación, primera vez desde el regreso de la democracia, ¿no? ¿Qué experiencia te da, digo, todos estos procesos electorales que se han vivido? Porque uno acostumbraba que siempre entre un 20, un 20 y piquito por ciento era el que no iba a votar, seguramente atado a esta cuestión, ¿no? Que vos decís, una cuestión de movilidad, gente que por ahí es mayor, otros que por ahí también tranquilamente, digo, tenían ciertas complicaciones por viajes, digo, hay de todo en ese porcentaje, pero ahora ya es un porcentaje cada vez más marcado que llega prácticamente al 50% de la población, es decir, 1 de cada 2 personas decide prácticamente, podemos decirlo, no ir a votar. ¿Qué análisis haces? Digo, ¿también puede ser considerado eso como un triunfo de Milei o crees que también puede ser un gran riesgo que él corra? No, creo que es un gran riesgo. A ver, creo que es un fracaso de la política, dentro de la cual, más allá que Milei se siga reivindicando como outsider, él forma parte del juego. Y además, justamente esto que vos planteabas en todo este armado electoral, encabezado por Karina Milei, Sebastián Pareja, hay un armado político propio de la lógica electoral, no cuestionable. Son las reglas de juego, si Claro. se quiere. Ahora, lo que expresa este abstencionismo tan amplio es un claro descontento, en esta sensación de la política no me resuelve. Me acuerdo de una persona que decía, bueno, yo en definitiva mañana me tengo que levantar y salir a laburar. Así es, nadie me va a ofrecer ni resolver nada. Cosa que en años anteriores sí existía esa percepción, equivocada o no. Pero gente decía, bueno, sí, la política me dio una jubilación para las amas de casa, la posibilidad de estudiar en la universidad pública, derechos, en fin, un plan, la posibilidad de capacitación para el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la sensación es que el Estado se ajusta y esto genera una percepción de enorme temor e incertidumbre, que es la sensación que predomina. Para ponerlo en números, volviendo a datos de encuestas recientes de Equipo Mide, un track, una evolución de una serie histórica, en diciembre del año pasado, el 29% de los encuestados manifestaban esperanza. Cuando se le preguntaba cuál es la sensación imperante del humor social respecto al clima, al contexto general de la República Argentina. Y solo un 15% decía bronca, enojo. Esa cifra que duplicaba los positivos a los negativos, en junio, en la última medición, se emparejó, o sea, está en parda. Quiere decir, la esperanza bajó del 29 al 20 y la bronca y enojo subió del 15 al 20. ¿No? Es decir, entonces me parece que en esto hay que ser muy cauto y no quedarse solo con la foto, sino mirar la película, ¿no? Claro. Es decir, ¿a dónde estamos yendo? Puede también tener que ver la situación de, vamos a decirlo así, ¿no? Pero la salida del poder o quizá, digamos, el ostracismo político de dos figuras que hasta los últimos 20 años del gobierno sucesivos de la Argentina fueron sumamente importantes, como la de Mauricio Macri y la de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, que hoy haya ese vacío dirigencial de no encontrar un quién. Totalmente. Y ambos, digamos, coinciden en que ninguno de los dos se ocupó de la sucesión, ¿no? O en todo caso, a Cristina uno podría decir, las opciones le salieron mal, eligió mal vicepresidente, eligió mal presidente pensando en vudú, pensando en Alberto Fernández. Digamos, eligió a Kicillof, que después, desde su percepción, intentó tener vuelo propio o diferenciado y lo castigó. Y la figura de Máximo Kirchner, que sería su plan A, no tracciona en términos de apoyo electoral. Y Mauricio Macri tampoco, dentro del PRO, no generó una sucesión, una vía alternativa que hoy se cristalice. Yo creo que el único punto en el cual Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich coinciden es en que ninguno de los dos se sintió realmente apoyado por la figura de Mauricio Macri, a quien le cuestionan que siempre, en mayor o menor medida, estuvo coqueteando al menos con la figura de Milei. Claro, se mantenía sin definiciones. Ahora, ¿ves en los gobernadores la posibilidad de empezar a crecer? Digo,
Queda tiempo, está claro, también no es porque uno crea que tiene que haber una alternativa necesaria y obligada hacia la del actual gobierno, digo, pero pensándolo desde la cosa política, desde la cosa pública, ¿no? Digamos, está claro que Milei imagina poder terminar su mandato y quizás ser reelecto, ¿no? Pero digo, también hay una cuestión natural que uno piensa en los sellos históricos de la política, digo, desde la UCR, desde el Partido Justicialista y obviamente que las expresiones nuevas como las del PRO o las de figuras quizás que ahora se están empezando a conformar como un frente, como vos decías, de Liga de Gobernadores, digo, ¿crees que a partir de eso puede estar? Digo, también estaba Juan Schiaretti dando vuelta entre ellos, digo, ¿sentís que quizá a partir de estas nuevas expresiones la Argentina comience a tener un cambio de dirigentes políticos que empiecen a ser nuevos, los que empiecen a llegar a lugares de poder, digamos, como a fin de cuentas, digamos, estar en la boleta de una candidatura a presidente, ¿no? Que es quizá para muchos el sueño en términos políticos? Me parece que a Argentina se debe una larga discusión sobre el tema de la coparticipación. Y sí creo que hoy buena parte de los gobernadores, que es un problema de larga data, obviamente, no empezó ni hoy ni ayer, ni mucho antes, la están viendo, ¿no? Uno diría. Y en ese sentido creo que el modelo de Javier Milei, esta cosa del mal pagador, esta cosa de no recibir recursos, tensionó como nunca esa situación y me parece que hay un consenso, como pocas veces ha habido, al menos en los últimos años, entre los distintos gobernadores, sean del color político que fuesen, en que hay que rediscutir la coparticipación y que repensar la Argentina implica discutir ese contrato, ¿no? Es decir, un nuevo modelo en el cual la Argentina que viene tiene que ser una Argentina federal. Me parece que hay figuras muy interesantes en ese contexto. Hoy el radicalismo, que está tan devaluado, por ejemplo, en Buenos Aires, yo creo que tiene la figura de Maxi Puyaro, uno de los principales referentes del país, ¿no? Estamos hablando del gobernador de Santa Fe, más allá que tiene otras figuras de mucha relevancia en distintas intendencias, bueno, Alfredo Cornejo, etc. Pero me parece que otros gobernadores como Frigerio, fíjate incluso en la última... el último armado de los gobernadores cuando se agruparon para sostener el proyecto de movilidad jubilatoria, de la emergencia por discapacidad, que ahora el presidente seguramente va a vetar, uno de los primeros que se pronunció fue Jaldo, que había sido al principio uno de los que primero apoyó al gobierno actual. Entonces, en ese punto me parece que hay denominadores comunes muy importantes que pueden ir marcando como este frente la agenda que viene, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la página, pero dentro de lo mismo, ¿no? En Argentina siempre se usó la frase de que la gente vota con el bolsillo. Hoy Milei, ¿cómo está en ese estrato, digamos, ¿no? Digo, en el análisis o en los análisis que a vos te toca realizar y que también de alguna manera consumir, ¿cómo sentís que se está dando esa situación? Digo, hoy la gente está conforme, está disconforme mayormente, ¿cómo está evaluando esta idea de congelar el dólar? Está bien, a través de una banda, digo, que es bastante extraña, por decirlo así, pero innovadora en la metodología. Digo, ¿sentís que le está trayendo buena expectativa al gobierno o sentís que tampoco la gente está conforme con lo que se está viviendo hoy? A ver, creo que hay los más y los menos. Justamente del dólar venimos de un día en particular con movimientos tectónicos, ¿no? Y de varias semanas en ese sentido. Pero en particular, en favor del gobierno hay un capital que la gente le reconoce, insisto, incluso buena parte del arco opositor, en términos de opinión pública, que tiene que ver con la estabilidad. La estabilidad macro, es decir, y esto genera una sensación de alivio respecto a la tendencia que veníamos marcando hasta el final del mandato del gobierno anterior, ¿no? En donde se venía una sensación de hiper muy, muy claramente. De otra parte, uno de los datos muy llamativos respecto a la luna de miel de este gobierno es las encuestas preguntan a quién le atribuye la principal responsabilidad por los problemas económicos de la Argentina y es muy estable, te diría, está mesetado el nivel de responsabilidad asociado al gobierno actual. Quiere decir, aún hoy, a un año y medio de la asunción de Milei, le siguen atribuyendo la principal responsabilidad a los gobiernos anteriores. Esto es un activo. Ahora bien, esto no implica que no haya algunas luces amarillas. El gran capital, cuando uno analiza incluso al propio electorado de Milei, tiene más que ver con expectativas futuras que con beneficios del presente. Entonces, en tanto y en cuanto esas expectativas no se materializan en beneficio de bolsillo, y estamos empezando a ver en distintos estudios una mayor ansiedad. Es decir, la sensación de que, bueno, yo quiero comprar la idea de que hay una zanahoria, hay una luz al final del túnel, pero empiezan a aparecer algunos nubarrones
que me generan por lo menos cierta inquietud o interrogantes, ¿no?, respecto a que esto se materializa. Sobre todo porque estamos viendo una Argentina dual, una Argentina en la cual 6 de cada 10 encuestados te dicen que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que incluso se endeudan para poder afrontar gastos corrientes y van roleando a la tarjeta, y al mismo tiempo no hay pasajes a Miami, ¿no? Claro. Entonces, esta tensión, muchos te dicen, esta película ya la vivimos y no terminó bien. Se retrotrae a alguien que justamente, bueno, Milei idolatra, podemos decir, que era Carlos Saúl Menem, ¿no? Carlos Saúl Menem, que hoy tiene, digamos, incluso gran parte o un sector importante dentro de lo que era su familia política trabajando en el gobierno. Digo, ¿crees que, bueno, justamente esto le puede traer algún costo duro a Milei en el caso de que no se logre, digamos, cumplir con esa expectativa? Digamos, ¿qué sentir tenés? Teniendo en cuenta que tenemos 2 elecciones, por lo menos bastante tajadas, ¿no? Digo, entre la provincia de Buenos Aires, que ya se vota ahora, prácticamente estamos a un mes de las elecciones, y que muchos anticipan como un quizás una primera vuelta o una paso de lo que van a ser las elecciones de octubre. Digo, el gobierno tiene 2 enfrentamientos bastante importantes en términos políticos. Yo te confieso que ahí aparece mi desconcierto. Me parece que Milei aplica una máxima de Néstor Kirchner, esto de no escuchen lo que digo, miren lo que hago. En Claro. cierto modo, en donde él, por un lado, dice, yo acelero en las curvas, y ahí genera cierto temor de, bueno, pero va a flexibilizar lo que uno considera necesario para poder sostener la gobernabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la falta de musculatura política en el Congreso, etcétera. Ahora, por otro lado, y me retrotraigo incluso cuando fue la marcha en defensa de la educación pública, que al poco tiempo después se produjo la salida de Nicolás Posse y el empoderamiento de la figura política del gobierno por excelencia, que es Guillermo Francos, una situación que también está transcurriendo en las últimas semanas, donde él incluso aparece como uno de los miembros de ese triángulo, hoy por hoy, ¿no? O si ya es un cuadrado, como algunos dicen. Entonces, ahí te confieso mi desconcierto, porque en tanto y en cuanto no haya algún derrame de los beneficios de la macro en el bolsillo del ciudadano promedio, ahí es donde me preocupa que esta ansiedad siga creciendo, y a partir de ahí bueno, haya menos nivel de apoyo y tolerancia a un ajuste que, bueno, que es absolutamente extraordinario en toda la historia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerte, un análisis profundo del gobierno. Digo, también en un año en el que mucha gente hoy tiene que elegir a quién votar y a quién acompañar con su voto. Digo, bueno, acá estamos atravesando un momento muy particular de la Argentina en el que el gobierno comienza. Digo, también tuvimos ya 2 gobiernos anteriores en el que los primeros 2 años fueron positivos y los segundos 2 años prácticamente que la gente rogaba que se vayan. Entonces esperemos que, bueno, no sea un año bisagra, sino que sea un segundo gobierno, un segundo año para un tercero de un gobierno floreciente según las expectativas de la gente, ¿no? Bueno, te agradecemos el tiempo y la posibilidad de que hayas venido. No, por favor, el agradecido soy yo, un placer. Bueno, hasta cualquier momento, cuando quieran. Muchas gracias.